La OTAN despliega aviones de combate, mientras Rusia lanza más de 500 drones y misiles contra Ucrania. Se habla de que Polonia está en máxima alerta debido a los ataques rusos. Rusia continúa su campaña. No ha habido ningún respiro. Según los principales medios occidentales, estos ataques, en realidad, se están volviendo más frecuentes tras reuniones diplomáticas e intentos de presentar a Rusia como el agresor y como un país agresivo durante este periodo de conversaciones entre Estados Unidos y Rusia, o al menos lo que queda de ellas, después de lo que parece ser un cierto estancamiento. ¿Cuál es tu valoración sobre la situación actual y sobre lo que realmente está haciendo Rusia, en contraste con lo que piensan los analistas de los principales medios occidentales? Bueno, quiero decir, nada ocurre en el vacío. Rusia no se despierta un día y dice arbitrariamente, vamos a hacer esto, aquello o lo otro. Creo que lo que estamos viendo en los objetivos que está eligiendo Rusia es un par de cosas. Primero, que Rusia va en serio en cuanto a poner fin a este conflicto en unos términos que sean aceptables para Rusia, lo que significa que Rusia y solo Rusia dictará el resultado de esta guerra. Segundo, lo absolutamente responsable que ha sido Rusia en la conducción de este conflicto. Últimamente estamos viendo dos categorías de objetivos que están siendo atacados, lo que Occidente llama una escalada. Una es que Rusia está atacando instalaciones de la industria de defensa. Y tienes que preguntarte, bueno, ¿por qué ahora? ¿Por qué no los han atacado antes? Verás, el objetivo y la meta de Rusia no es eliminar la capacidad de Ucrania para funcionar como un estado industrial moderno. Así que Rusia ataca instalaciones de la industria de defensa que producen capacidades que amenazan a Rusia. Lo que hemos visto últimamente es que Occidente ha estado transfiriendo tecnología de misiles balísticos y tecnología de drones desde fuentes occidentales, en el caso de Turquía, fuentes turcas, a suelo ucraniano, y ha estado a punto de preparar armas en ser disparadas contra Rusia. Rusia ha identificado estas ubicaciones y las ha destruido. Y lo han hecho de una manera muy agresiva. El objetivo de Rusia es asegurarse de que Ucrania no tenga la capacidad de lanzar estas armas. Armas que, en muchos casos, están diseñadas en Occidente y producidas utilizando herramientas y otros medios de producción que han sido llevados a Ucrania por Occidente. Rusia las está eliminando. Y otra cosa es que Rusia ha decidido ahora ser más agresiva en el ataque a la infraestructura energética de Ucrania, en respuesta a la totalmente, iba a decir responsable, pero bueno, es la guerra, campaña de Ucrania de atacar la capacidad de refinería de petróleo de Rusia. Claramente, los británicos han desempeñado un papel muy importante en el seguimiento de esto, y los ucranianos han sido bastante efectivos en golpearlo. Rusia simplemente dijo, ya basta. Y ahora Rusia va a responder de manera desproporcionada, lo que significa que Ucrania quedará ahora paralizada energéticamente. Esta fue la elección de Ucrania. Ucrania optó por escalar a este nivel, y ahora Ucrania pagará un precio. Pero esto es lo que estamos viendo aquí, junto con el continuo ataque de Rusia a las municiones occidentales que llegan a Ucrania, aviones, capacidades antiaéreas, etc. Pero estamos viendo una escalada en la campaña aérea. Y luego en tierra es simplemente, de nuevo, dominio ruso por todas partes. Creo que los demás pueden hablar de eso también como yo. Es muy sencillo, de verdad. Solo tengo una herramienta magníficamente poderosa. Se llama lápiz. Y hay otra tecnología que es extremadamente avanzada llamada hoja de papel. Así que incluso cuando haces el cálculo básico, y de nuevo se trata de la correlación de fuerzas, eso significa que Europa no tiene ninguna voz aquí esta vez. Son un tigre de papel militarmente. Son impotentes. Y Ucrania está siendo destruida como Estado, en el sentido de que su capacidad militar e industrial está siendo aniquilada. Y como Scott señaló correctamente, la energía también está siendo destruida.
Rusia puede continuar con esto tanto tiempo como sea necesario. Porque obviamente cuando hablas de los medios de comunicación convencionales en Occidente, Hunter Thompson dio una muy buena definición de la prensa y los medios, ya sabes, en su miedo y asco en Las Vegas. No voy a usar ese lenguaje aquí porque si no nos van a vetar. Pero la cuestión es que, quiero decir, generan mucho ruido. Es irrelevante. Y en cuanto, por ejemplo, a la producción solo de geranios, hay otros tipos de drones y, por supuesto, tipos de misiles de crucero y todo tipo de otras armas. Rusia produce 600 geranios al día. Así que pueden seguir haciéndolo mientras sea necesario. Y sí, pueden hacer lo que quieran, producir mucho aire caliente y mucho ruido. No cambia la simple realidad sobre el terreno. Eso es lo único que realmente determina todo al respecto. Lo repito hasta la saciedad. Rusia hablará con Estados Unidos. Y debe haber conversaciones entre Rusia y Estados Unidos. Son las dos mayores superpotencias, así que es necesario para mantener la paz mundial, por el amor de Dios, si llegamos a ese punto. En cuanto a Europa, es absolutamente irrelevante. Es un objeto, no un sujeto, de la política internacional. Y de hecho, las comunicaciones entre Putin y Trump en Alaska, por ejemplo. Y lo que está ocurriendo económicamente es que hay vías separadas. Si se quiere, una opinión especial, una operación muy especial. Y probablemente los rusos tienen ampollas en la lengua de repetir lo mismo otra vez. Todos los objetivos políticos se lograrán, incluida la destitución del régimen de Zelensky, así como actividades puramente económicas y de otro tipo, absolutamente. Estados Unidos y Rusia son vecinos, lo sabes, están literalmente uno al lado del otro, y también hay recursos gigantescos en el sector estadounidense del Ártico, que es la salida de Estados Unidos de, bueno, si no una catástrofe total, al menos en vez de un colapso será un aterrizaje forzoso. Pero el país sobrevivirá y se terminó. Bueno, la situación es que Rusia sigue haciendo lo que hace, que es erradicar al enemigo. Creo que parte de su plan de desnazificación consiste en la destrucción a largo plazo de las capacidades militares de Ucrania, tanto de personal como de material bélico. Sabes, llevo mucho tiempo diciendo que lo que Rusia ha convertido a Ucrania es en una trituradora de basura de la OTAN. Metes material bélico, metes tanques, obuses MST-77 y todas las armas maravillosas, metes personal ucraniano, y Rusia los destruirá. Y la trituradora está vacía, la vas a llenar, y Rusia la destruirá de nuevo. ¿Qué lío que haciendo Rusia? Creo que Rusia reconoce que incluso existe un plan de la OTAN para la llamada conclusión del conflicto, momento en el cual intentarán utilizar lo que quede de recursos ucranianos, hombres y o mujeres, para algún tipo de guerra sucia. Y creo que el plan de Rusia es eliminar todos esos recursos según sea necesario y quebrar completamente la resistencia de Ucrania, para que al final de todo esto, las personas que queden en Ucrania no tengan voluntad de luchar y solo quieran que esto termine para poder volver a algún tipo de vida. Así que no creo que Rusia tenga un límite de tiempo para esto. No creo que estén acelerando ni desacelerando. Tienen objetivos. Están atacando esos objetivos y continuarán. Mientras la compactadora de basura de la OTAN se llene, seguirán vaciándola hasta que no quede nada que la OTAN pueda poner en la compactadora. Ahora, quería llegar a Trump ante todo esto. Estoy muy decepcionado con él. Él y yo siempre tuvimos una gran relación. Estoy muy decepcionado. Miles de personas están muriendo. No son estadounidenses los que están muriendo, sino rusos y ucranianos. Y son miles, y es una guerra que no tiene sentido. Y nunca habría empezado si yo fuera presidente. Y eso es lo que me molesta aún más, porque las elecciones estuvieron totalmente amañadas. Y es una vergüenza. Veremos qué pasa. Pero estoy muy decepcionado con el presidente Putin, puedo decir eso. Y haremos algo para ayudar a la gente a vivir.
Sabes, no es una cuestión de Ucrania, es cómo vive la gente. Dijo que hará algo para ayudar a la gente a vivir. ¿Cuál es tu reacción ante eso? Oh, perdón, espera un momento. Va a enviar 3.200 misiles ERAM, quiero decir, porque entregan bienes humanitarios, ¿no? O sea, estos misiles. Él ya sabes, vaya, ayudar a Ucrania a obtener capacidad de ataque ofensivo para igualar el terreno. Quiero decir, no tiene ningún plan. ¿Sanciones? Ya sabes, Scott Ritter habla de sanciones. Literalmente no tiene ningún plan. Pero creo que eso en realidad forma parte del plan. Te diré por qué. Veamos el misil ERAM, el ERAM, misil de ataque de alcance extendido, o como sea que se llame, la A. 3.200 de estos. Es importante que lo hayan anunciado. 850 millones de dólares, los europeos lo están pagando, y se los van a dar a los ucranianos. El problema es que cuando lees la letra pequeña, en primer lugar, no se han comprometido totalmente a dárselos a los ucranianos. Y una de las razones es que el misil no existe. Hay un contrato de 34 millones de dólares con uno de los contratistas principales cuya tarea es producir un prototipo de misil. Pero ese prototipo debe entregarse en octubre de 2025. Eso no es el mes que viene. Así que el prototipo ni siquiera existe todavía. Una vez que tienes el prototipo, tienes que someterlo a un montón de pruebas y todo eso. Y luego, una vez aprobado, podrían acelerar el proceso, pero eso llevaría algunos meses. Después pasas a la producción en serie. Pero antes de poder tener producción en serie, tienes que tener todos los demás componentes preparados. Lleva tiempo. Tienes que conseguir que los contratistas estén autorizados para esto y que se asigne el espacio de producción. Ni siquiera saben dónde van a construirlas todavía. No hay nave de producción ni herramientas. Es un prototipo. Según las noticias, la producción máxima estimada una vez que el ERAM entre en producción es de 1.000 misiles al año. Así que, basándonos en lo que sabemos, el prototipo estará disponible en algún momento de octubre. Supongamos que lo aceleran y 6 meses después logran empezar mágicamente la producción. ¿Sabes en qué momento estamos? Vaya, estamos hablando de abril o mayo cuando podrían empezar a producir cosas. Así que, en 2026, para conseguir producir 1.000, tendrías que entrar en producción a pleno rendimiento. No se pasa de 0 a producción total de la noche a la mañana. Pero bueno, sacarán unos cuantos. Pero ya sabes, literalmente estás hablando de 2030 antes de que siquiera sea concebible fabricar 3.200 de estos misiles. 2030. Estamos en 2025. Esto es simplemente una broma. Es una auténtica vergüenza salir ahí hablando de proporcionar a Ucrania capacidades que todo el mundo sabe que no se van a proporcionar, lo que te dice que esto no es más que postureo por parte del presidente. El presidente entiende que se enfrenta a una enorme oposición política. Esta oposición viene de personas como Marco Rubio, su secretario de Estado, asesor de seguridad nacional, que odia a Rusia y todo lo relacionado con los rusos, y está saboteando al presidente por todas partes. Scott Bessent, rusófobo de toda la vida, las únicas palabras que conoce cuando se trata de Rusia son aranceles y sanciones. Eso es todo. No quiere comprometerse, no quiere que se llegue a ningún acuerdo. ¿Sabes, Ratcliffe? Mike Ratcliffe, el director de la CIA, rusófobo en extremo, no le gusta lo que está haciendo Tulsi Gabbard, exponiendo el Russiagate. No le gusta que Tulsi Gabbard exponga el hecho de que todos los analistas rusos en la CIA son rusófobos. No saben nada sobre Rusia. Solo consiguieron su trabajo porque aprendieron a decir Vladimir Putin malo y dijeron, oh, sí, estás cualificado para este trabajo. Las únicas personas que apoyan, aunque sea remotamente, lo que está haciendo el presidente son J.D. Vance, el vicepresidente. Ese es un aliado importante, Steve Witkoff, pero él es un enviado. No es un creador de políticas, es un ejecutor de políticas. Y Tulsi Gabbard, ya sabes, pero a menudo le cortan las alas. Acaban de poner a Aaron Lucas, un rusófobo de toda la vida, operativo de la CIA, como su adjunto. Así que, ya sabes, él está ahí para vigilarla.
para asegurarse de que no se descontrole demasiado. Sabes, esto es un hecho. Y el otro hecho es que acabo de regresar de Rusia, y te diré que los rusos entienden esto. Así que cualquiera que esté ahí sentado pensando, oh, ¿cómo está tomando Vladimir Putin el berrinche de Trump? No le importa. Le resbala completamente. Los rusos son plenamente conscientes de que Donald Trump está cargando con este peso él solo. Los rusos sí creen que Trump quiere la paz y que si se le da la oportunidad, creará las condiciones para la paz. Pero los rusos no se hacen ninguna ilusión de que Donald Trump sea capaz de concebir e implementar políticas sin resistencia. Hay fuerzas tremendas alineadas contra Donald Trump en este momento. Y la mitad de las cosas que hace están diseñadas para apaciguar a quienes tienen los cuchillos listos porque se atrevió a reunirse con Vladimir Putin en Alaska. Sabes, parece que Donald Trump quiere salir de Ucrania, independientemente de los motivos. Pero eso no parece estar ocurriendo, y las frustraciones de Trump están llegando al límite. A veces da la impresión de que está impotente. No necesariamente estoy de acuerdo con eso, pero al mismo tiempo, así es como parece. ¿Cuál es tu valoración de la reacción de Trump ante la continuación de la campaña de Rusia? Scott señaló esto absolutamente de manera correcta. Primero, le aplaudo por sacar a relucir este tema del IRAM. Los rusos se ríen de ello. Y la realidad es que el AM no es más que una especie de variante de un HODAM, al que le han puesto su motor, solo para asegurarse de que parezca algún tipo de misil, que en realidad está volando. Y Scott señaló correctamente que ni siquiera está en fase de prototipo. Olvídate de la capacidad operativa inicial. Pero el punto también tiene razón. Es el clásico estilo de la administración Trump. ¿Qué hace Trump? Se rodea de personas que están dispuestas a matarle. Y llama a esto una administración maravillosa, preciosa. Ese es su término favorito. Es una administración maravillosa. Así que, quiero decir, si él no sabe lo que está haciendo, ¿qué puedo decir? Y Scott afirma absolutamente con razón que los rusos son conscientes de esto. El hecho es que ahora circulan memes al respecto. Bien, seamos muy francos, se están riendo abiertamente de todo esto. Es ya sabes, tipo de cosa de me quiere, no me quiere, un día adora a Putin, al día siguiente no. Es básicamente una completa esquizofrenia por parte de la administración estadounidense. Y Trump es el culpable, independientemente de cuáles sean sus intenciones. Un verdadero estratega, un verdadero estadista, sea cuáles sean sus intenciones, encuentra el equipo adecuado para ello. El problema es que él depende constantemente y por completo de sus donantes, y está totalmente bajo el control de los neoconservadores. ¿Sabes qué? Puede desear lo que quiera, pero sí, a los rusos no les importa. Y como ya se ha dicho, como repito constantemente, los funcionarios rusos tienen llagas en la lengua, desde Vladimir Putin hasta Ryabkov, Lavrov y demás, de tanto repetir que la operación militar especial continuará hasta que se cumplan todos los objetivos. Así de simple. La mayoría de lo que observamos aquí es la reacción esquizofrénica de los medios de comunicación convencionales, toda esa clase de expertos, el cuarto poder, por así decirlo, gente que no tiene ni idea de lo que realmente está hablando. Lo único en lo que son buenos es en la narrativa. Así que sí, Scott también tiene razón al decir que Trump no tiene inteligencia real. No hay inteligencia real en nuestra comunidad de inteligencia en Estados Unidos ni en ningún otro lugar respecto a Rusia. Porque sí, los únicos que tienen son rusófobos. Ni siquiera son rusófobos. Los rusófobos son personas que tienen miedo. Estas personas sienten un odio visceral hacia Rusia. Y como resultado, ¿qué se puede esperar de ellos? No están cualificados para ofrecer análisis o previsiones profesionales serias. Los he conocido en mi carrera en Estados Unidos en la última, ya segunda década, y lo he estado señalando. Así que, ¿qué puedo decir? Ellos pueden decir lo que quieran. Pueden presentar lo que quieran.
Ahora es irrelevante, ese es todo el punto. Y especialmente con Pekín y especialmente con Tianjin, a los rusos no les importa. Sabes, si Estados Unidos no consigue, o el señor Trump en este caso concreto no consigue su vía de escape, esas personas de las que se ha rodeado se asegurarán de que Estados Unidos acabe completamente arruinado. Porque esas personas, todos esos directores de la CIA, Rubio, el chico en realidad es el cuidador de Adelson, es abogado, no sabe realmente nada sobre el verdadero arte de gobernar, y mucho menos sobre relaciones internacionales. Pero ¿sabes qué? Ahora es tanto secretario de Estado como, por supuesto, asesor de seguridad nacional. Trump lo nombró. Lo siento. ¿Qué puedo decir? Es lo que hay. Un par de cosas. En primer lugar, creo que los rusos reconocen que Donald Trump, en su mayor parte, está hablando para el público interno. Donald Trump no está haciendo una declaración original que se le haya ocurrido por sí mismo sobre la situación. Está hablando a los enemigos internos del gobierno, a las facciones internas que luchan contra él y que constantemente le están poniendo trabas. Así que las cosas que dice Donald Trump son para lidiar con problemas internos y con la inestabilidad del imperio con el que está tratando. También creo que los rusos, la respuesta a cómo ven los rusos esto estuvo en China. Los rusos han pasado página. Los rusos están haciendo lo necesario para fortalecer su economía. Y también creo que ven a Estados Unidos como un adversario inestable, armado con armas nucleares al que tienen que gestionar. Creo que entienden que la UE se enfrenta a problemas económicos catastróficos y que probablemente pronto caerá en algún tipo de levantamiento revolucionario. Pero Estados Unidos, aunque es políticamente inestable, sin duda es más estable que la Unión Europea a largo plazo. Así que van a tener que gestionar adversarios inestables a medida que avanzan hacia la nueva era, con los indios, los chinos y el sur global que está en ascenso. Así que, ya sabes, cada vez que oigo estas cosas de Trump, mi reacción siempre es la misma. Realmente no me importa lo que diga Trump. Observo las acciones que toma después, porque simplemente está hablando con la gente que le rodea y lidiando con esos problemas internos. Se habla mucho de un refuerzo militar para Ucrania y de que esto sería más potente que cualquier garantía de seguridad. Como seguro que has estado siguiendo, especialmente en Europa, se debate sobre la importancia de tener garantías de seguridad que son completamente antitéticas a todo lo que ha dicho Rusia. Pero aún así, esto es lo que dice The New York Times, que Ucrania está buscando una acumulación de armas valorada en miles de millones de dólares, que sería financiada por Europa como la mejor oportunidad para garantizar su supervivencia a largo plazo. Scott, ¿de qué va todo esto? ¿Es siquiera posible? ¿Y qué opinas del impacto de esta nueva trayectoria? Ya sabes, Europa sigue diciendo que Rusia no está realmente a favor de la paz mientras intensifica estos ataques y continúa su campaña. Pero aquí están hablando de seguir militarizando Ucrania. Bueno, ante todo, dejémoslo muy claro. Esto es una fantasía. La realidad es que Rusia no aceptará condiciones para terminar el conflicto que no impliquen la desmilitarización. Desmilitarización significa precisamente eso, una reducción significativa del tamaño del ejército ucraniano entrenado y equipado por la OTAN para sacar a la OTAN de la ecuación. Y no quedará ninguna industria de defensa significativa. No se permitirá que exista. Por eso Rusia ha dicho que no habrá alto el fuego, que el conflicto terminará cuando termine en términos que aborden las causas fundamentales de esta guerra. Y Occidente parece no querer aceptar esa realidad, así que Rusia simplemente sigue su camino. Vimos a Ursula von der Leyen hablar el otro día sobre Ucrania, convirtiéndose en la forja militar de Europa. Habló de que el ejército ucraniano es en realidad el primer ejército europeo, lo que significa que formamos a estas personas, las equipamos. Este es nuestro ejército y tenemos que usarlo sabiamente.
Junto a esto, lo que Ucrania está diciendo es que reconocen la realidad política de que, por mucho discurso duro que hay en Europa sobre desplegar tropas en Ucrania, no habrá tropas europeas ni formaciones militares organizadas en suelo ucraniano por varias razones. En primer lugar, de nuevo, Rusia no lo permitirá. Pero la otra razón es que simplemente no pueden desplegarlas. Así que lo que Ucrania está diciendo es que en lugar de que nos abandonen, simplemente denos la capacidad de construir armas de ataque de largo alcance para que una vez que logremos este alto el fuego y tengamos un conflicto congelado, podamos empezar a construir nuestras fábricas y produciremos estas armas. Este es un plan impulsado por el Reino Unido llamado Mantener a Ucrania en la lucha. Es algo que el MI6 británico, junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, han estado promoviendo desde 2023, después de la desastrosa contraofensiva ucraniana del verano. El objetivo es asegurarse de que Occidente no abandone a Ucrania. Así que lo que hay que hacer es crear la percepción de que Ucrania sigue luchando. Y al hablar de construir esto, ya sabes, la capacidad de tener su propia producción de misiles y todo eso, se apoya esa narrativa. Recuerda, no están hablando de tenerlo ahora. No pueden, Rusia los está destruyendo todos. Están hablando de tenerlo una vez que la guerra termine. Así es como se convierte en parte de sus garantías de seguridad. Bueno, como acabo de decir, si intentan poner estas cosas en marcha ahora mismo, serán destruidas. Rusia no va a permitir que nada de esto exista en suelo ucraniano. Nada. Cero. Y cuando la guerra termine, terminará cuando Rusia diga que la guerra ha terminado. Así que esto es solo una fantasía europea, una fantasía ucraniana. Trágicamente lo que hace es prolongar esta guerra más de lo que debería. ¿Sabes? 1,7 millones de muertos o desaparecidos. Esa es una cifra real, no una cifra falsa. Si lo miras de cerca, 625,000 hasta julio de este año. Muertos, desaparecidos. Eso es. Ya sabes, solo soy un simple marín. No pretendo ser el mejor matemático, pero caray, eso suma alrededor de 90,000 al mes. Y las cosas solo están empeorando para los ucranianos. Así que vamos a estar hablando de 100,000, 110,000 al mes para finales de año. ¿De acuerdo? Eso es muertos o desaparecidos, es decir, que nunca los volverás a encontrar. Esta guerra no se puede ganar, no se puede sostener. Supongo que la única buena noticia con estas bajas es que no hay forma de que Ucrania pueda continuar esta lucha por mucho más tiempo. Pero la mala noticia es que Occidente parece estar más que dispuesto a dejar que estos ucranianos mueran. De nuevo, no son cifras triviales. Ahora mismo son 90,000 al mes. 90,000 right now, a month. 90,000. And if this war continues, 90,000. Y si esta guerra continúa, 100,000, 110,000. Y si crees que los rusos están sufriendo bajas similares, estás muy equivocado, amigo, porque las bajas rusas están bajando tanto como pueden. Quiero decir, de nuevo, esto es un conflicto de alta intensidad. Rusia está perdiendo 176, 200, 215 muertos a la semana, quizá. Quiero decir, esto es la guerra. Esto no es una broma. Esto es la guerra. Pero las bajas que sufre Rusia, aunque son elevadas, son fácilmente reemplazables. Rusia no solo las está reemplazando, sino que está incorporando reservas que entrarán en juego cuando Rusia quiera que entren en juego. Esta guerra está tan desequilibrada que ahora mismo ni siquiera tiene gracia. Sabes, los ucranianos no pueden rotar a sus tropas. ¿Sabes lo que significa una rotación de tropas para Ucrania? Ser sacado de una zona tranquila de guerra y ser enviado a la parte más dura. Esa es su rotación, sin descanso. Y mientras se mueven, los están atacando. Te atacan antes de entrar. Luego, una vez dentro, tienes que retirarte y mueres. Así que solo se están moviendo y muriendo. ¿Sabes lo que hacen los rusos? Entran, luchan un par de días y luego los sacan. Descansan. Serbias otros entran. Tropas frescas, altamente entrenados, bien equipados, motivados. ¡Boom! Y los rusos simplemente los van rotando dentro y fuera. Los rusos están frescos, los ucranianos están agotados.
Esta guerra se ha acabado. Fresh. Ukrainians are exhausted. This war is over. Bueno, ¿cómo va a suceder esto? A pesar de lo que dice Scott, que esto es una fantasía, ellos siguen intentándolo. Así que el plan es comprar armas a Estados Unidos. Trump parece estar contento con esto, como si se lavara las manos. Yo no estoy haciendo nada. Pero ya sabes, los europeos pueden comprar lo que quieran y hacer lo que quieran con ello. Pero al mismo tiempo, ¿cuál es tu reacción ante este plan general al que Scott acaba de reaccionar? Bueno, Scott lo ha dicho prácticamente todo. Quiero decir, no hay nada real detrás de esto. Y cuando los británicos planean algo militar, debido al nivel patético de su educación y experiencia militar, matan a muchos ucranianos. Matan a mucha gente, pero esto no es algo militar serio. Sus instituciones educativas militares son una broma, ya sean sus escuelas de formación profesional, desde Sandhurst hasta lo que sea que enseñen en el King's College o su llamado General Staff College. Todo es una broma. Es un nivel bajo para, perdón por la expresión, retrasados principalmente. Como resultado, ni siquiera tienen una comprensión de lo que es la guerra moderna, o en ese caso de lo que es la guerra antigua y cómo se relacionan realmente las bajas. Obviamente está basado, ya sabes, en las leyes de Lancaster, y cuando miras la efectividad en combate, Scott tiene absolutamente razón. ¿Y qué puedo decir? Quiero decir, pueden soñar lo que quieran. Esos son malos sueños del imperio, que no es más que una islita apestosa, acercándose rápidamente a los estándares de vida del tercer mundo. Así que bueno, que sigan planificando. El problema es que Estados Unidos ya no puede proporcionar nada. Quiero decir, tal vez puedan proporcionar una parte si quieren. Los rusos estarán encantados de verla allí porque es una buena recompensa para los que la destruyan, ya sabes. Así que no hay ni un solo sistema de armas en el arsenal de la OTAN que pueda cambiar nada a nivel táctico. Olvídate de lo operacional o estratégico. Y como resultado, tenemos lo que tenemos, que es una catástrofe. Lo que mucha gente tampoco recuerda es que esos 1,7 millones, multiplica eso por 2, al menos, ya sabes, ese será el número de mutilados, discapacitados, todo tipo de personas que han sido heridas y algunos con TEPT, muy probablemente, especialmente si consideras la intensidad de este conflicto. Así que eso es 1,7 más 3,4, sí, 5,1 millones de bajas. Y esto empieza a afectar, bueno, ya está afectando a lo que queda de la sociedad ucraniana. Y en cuanto a esto, pueden soñar así. Crearon este flamenco, este algo volador, feo y gigantesco, que intentaron vender a todos esos cretinos en Bruselas y en otros lugares, afirmando que es algún tipo de arma válida. Mira la eficacia de la defensa aérea rusa, que no ha hecho más que crecer, así que si creen que esto puede marcar alguna diferencia, tengo un puente que vender, pago por adelantado, proporcionaré los números de cuenta más tarde. Así que, sí, solo en efectivo. Y eso es lo que está pasando. Pero querían hacerlo hasta el último ucraniano. Claro, los rusos se lo permitirán porque, bueno, el pueblo ruso en general, y como puedes ver tú mismo en las últimas encuestas, más del 80% apoya las políticas de Vladimir Putin, entiende con qué están tratando. Y esto no es entre Rusia y Ucrania, esto es entre Rusia y la OTAN. Todo el mundo lo entiende. Así que, ¿qué puedo decir? Se acabó. Pero esos idiotas aún conseguirán matar a más gente, principalmente del lado ucraniano. Si los ucranianos quieren hacerlo, que lo hagan. Así que, ¿qué puedo decir? Así que están hablando de rearmar masivamente a Ucrania. ¿A qué se refieren con Ucrania? Si pudieran, que no pueden, ¿quién manejaría esas armas que están trayendo? Fantasmas. Porque eso es lo único que va a quedar del ejército ucraniano. No olvidemos que hace un año más o menos, los alemanes dijeron que iban a rearmarse y aportar $800 millones. Von der Leyen, acuérdate de esto, 800,000 millones, todas esas cifras que escuchábamos hace un año de Alemania y de la UE, etc. Y ahora un año dicen no tienen ni un céntimo. El alemán medio apenas puede permitirse una cerveza y un schnitzel.
German can barely afford a beer and a schnitzel. Los franceses y los británicos están al borde de un colapso económico absoluto y catastrófico. Así que la idea de que países que están completamente en bancarrota vayan a rearme a Ucrania y que vayan a enviar un montón de armas que tendrán que ser manejadas por soldados muertos porque los están aniquilando a todos, no tiene mucho sentido para mí. Supongo que yo también voy a inventarme una flota de Rolls-Royce. Eso es, me inventaré una flota de Rolls-Royce. Ellos inventarán un plan para Ucrania y añadirán. ¿Cuáles son los problemas que tienen? En primer lugar, Ucrania se está quedando sin gente. Ucrania lleva tiempo diciendo que, ya sabes, les faltan personas. En segundo lugar, el complejo militar industrial de Occidente es incapaz de producir armas. Así que un complejo industrial que no puede fabricar armas, de alguna manera va a producirlas mágicamente y enviarlas a un ejército que se ha quedado sin gente. Y por cierto, las personas que se supone que deben fabricar esas armas están arruinadas y no tienen energía para hacer funcionar sus fábricas. Todo esto es una fantasía retorcida y enfermiza. Hay que ser absolutamente ignorante de todo lo que está ocurriendo para leer un artículo así y pensar que tiene algo de verdad o que es otra cosa que no sea propaganda neoconservadora.